Muy buenas noches para todas las personas conectadas y las que verán la grabación después. Muchas gracias también a Río Urbano por la invitación y por el espacio, por darme la oportunidad de ser una facilitadora de este tema. Y cuando recibí la invitación sentí una gran responsabilidad, ¿verdad? Ya que es un tema tan importante como complejo y además polémico. El tema este de las buenas prácticas en la observación de aves. Este es un tema que ha sido, considero dichosamente, bastante abarcado, ¿verdad? Ha sido abarcado ampliamente en distintos países del norte global y también de Latinoamérica. Existen muchísimos manuales de buenas prácticas y códigos de ética respecto a la observación de aves en español, en inglés, en diferentes países, ¿verdad? Y considero que la labor de divulgación que se ha hecho a este respecto ha sido buena. Sin embargo, es un tema que está constantemente en cambio, ¿verdad? Es dinámico, puesto que la actividad de la observación de aves y el comportamiento de nosotros los seres humanos también va cambiando con esto, ¿verdad? Entonces hay que ir haciendo ajustes y además siempre hay que estar recordando cuáles son esas buenas prácticas, ¿verdad? Aún las personas más expertas. Entonces, para iniciar, me parece que hacerse la pregunta de por qué observamos aves es inevitable, ¿verdad? Cuando hablamos de este tema, ¿por qué observamos aves? ¿Por qué nos sentimos millones de personas tan atraídos a estos seres voladores, a estos animalitos como lo son las aves? Y no es la única respuesta, pero encontré una respuesta que me gustó mucho y que me hace muchísimo sentido y estoy segura que a muchos de ustedes también, en una obra y en un concepto además que desarrolló el biólogo Edward Wilson en 1984, que se denomina biofilia. La biofilia es el concepto que significa básicamente que nosotros los seres humanos estamos inevitable e inconscientemente buscando tener contacto con la naturaleza, ¿verdad? Tener una conexión con la naturaleza y que para ello también buscamos hacerlo en espacios que sean seguros y que nos brinden confort, ¿verdad? Hay evidencia científica de que la observación de aves como actividad recreativa tiene múltiples beneficios cognitivos, ¿verdad? Como por ejemplo, que baja la presión sanguínea, que mejora la salud mental y la tranquilidad, que aumenta las hormonas de la felicidad, ¿verdad? Por eso nos sentimos así, contentos, felices cuando estamos en campo observando o escuchando a las aves. Reduce el estrés, mejora la concentración y la productividad y la lista continúa de estos múltiples beneficios, ¿verdad? Para los seres humanos. Entonces, una posible respuesta es que es la biofilia, ¿verdad? Esa inconsciente búsqueda de nuestra conexión o de nuestro contacto con la naturaleza. Técnicamente, la observación de aves es una actividad recreativa que consiste llanamente en observar a las aves en sus hábitats naturales, ¿verdad? Es una actividad que tiene y ha tenido muchísima acogida entre un número inmenso de personas, ¿verdad? Son millones de personas las que observamos aves en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos hay 50 millones de personas que se consideran observadoras de aves, ¿verdad? Entonces somos muchísimos. Es una actividad recreativa que también es muy versátil, ¿verdad? Y que por eso tiene tanta acogida. Es una actividad que puede ser practicada por personas de todas las edades, yo diría, ¿verdad? Desde bebés hasta adultos mayores. Puede ser practicada en casi todos los hábitats, ¿verdad? Desde hábitats urbanos como un parque, una carretera, una autopista, un aeropuerto, hasta hábitats naturales como un bosque, una playa, un humedal, etcétera. Y también puede ser practicada por personas con o en condición de discapacidad, llámese auditiva, de movilidad o visual. Mira, existen ahora incluso grupos que están destinados a hacer accesible la observación de aves eh, para todos estos grupos. Entonces, al ser una actividad que ha calado entre tantas personas, ¿verdad? Que es practicada por tantas personas, también
es también una actividad económica, ¿verdad? Representa un sector o es un mercado, es un mercado específico, y Costa Rica es un país o es un gran ejemplo, ¿verdad?, de que la observación de aves es un mercado. El 12.3%, estos son datos del ICT, de los turistas que visitan Costa Rica por vía aérea vienen exclusivamente a nuestro país a realizar esta actividad, ¿verdad?, con equipo especializado. Los principales mercados, dígame. No sé no sé de la presentación, no sé si estás pasando la presentación. ¿Qué estás viendo en este momento? Estoy... No, ¿a vos? No sé ahorita, creo que no estás compartiendo. Oh, ¿en serio? Fíjate, yo hablé y hablé. Vamos a ver. Gracias por el aviso. Déjame ver cómo lo soluciono. Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Ves donde dice observación de aves, actividad recreativa, etcétera? Sí, se Sí. requiere educación. Sí. Listo, muchas gracias. Gracias por el aviso, no tenía ni idea, es que por si no saben, únicamente puedo ver mi pantalla completa del PowerPoint, no puedo ver otra cosa, entonces no me doy cuenta. Gracias por el aviso. De acuerdo, entonces les decía que es una actividad recreativa y que también es una actividad económica importante, especialmente en un país como Costa Rica, ¿verdad?, que es un gigante, es un pequeño gigante del aviturismo, ¿verdad?, como actividad turística. En Costa Rica, más de 5,000 personas nos consideramos observadores de aves, ¿verdad? Pero como es una actividad que se practica al aire libre y que implica esa conexión, ¿verdad?, o ese contacto con la vida silvestre, en este caso particular con las aves, es inevitable que se puedan dar impactos desfavorables para las aves, en este caso particular, ¿verdad? Entonces, es una actividad que tiene muchos beneficios, beneficios para los seres humanos, ¿verdad?, cognitivo, recreativo, económico, pero que requiere educación para ser realizada correctamente, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que existe una gran cantidad, como les mencionaba, de guías de buenas prácticas y de manuales y códigos de ética para normar qué está bien y qué no está bien realizar cuando estamos haciendo esta actividad, cuando estamos observando aves, ¿verdad? Entonces, para efectos de esta charla, yo revisé varios de esos códigos y de esos manuales y guías de buenas prácticas de observación de aves, y la que más me gustó pues fue esta, esta es una guía de buenas prácticas que realizó el NAPSI y el CONAVIO de México y el Programa de Aves Urbanas en conjunto. Me gustó por el contenido que tiene, me parece que está bastante completo, pero también en cómo se presenta la información. Entonces, para empezar a referirme a cuáles son esas buenas prácticas, ¿verdad?, quiero decir primero que el principio fundamental de cualquier guía o manual de buenas prácticas para la observación de aves está basado en que el bienestar de las aves está primero y se antepone al interés de nosotros los observadores de aves, ¿verdad? Entonces, el principio fundamental, no lo olviden, el bienestar de las aves es primero. Entonces, todas aquellas recomendaciones o acciones que no se recomiendan están basadas en este principio fundamental. Algo muy bonito que tiene esta guía de buenas prácticas, que la pueden accesar de manera gratuita en internet, es que tiene estas ilustraciones que muestran gráficamente, ¿verdad?, cuáles son esas prácticas buenas o malas. Entonces, para iniciar con algunas buenas prácticas en la observación de aves generales, podemos empezar con estas. Y la primera sería que cuando salimos al campo a observar aves, conservemos los sitios de observación tal cual están, ¿verdad? No dejar huella. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, llevarnos nuestra propia basura, no dejarla en el sitio, aun cuando ésta sea orgánica, ¿verdad? Es algo que es ajeno a ese
ecosistema, entonces mejor llevémosla con nosotros. Implica también, por ejemplo, utilizar los senderos que están destinados para caminar, o sea, que están destinados para este fin, no abrir otros nuevos, ¿verdad? No causar, la idea de esto es causar el menor impacto en el ecosistema y para la vida silvestre, ¿verdad? Entonces no andar dejando un pateadero ahí en el bosque o donde sea que estemos pajareando, sino utilizar los senderos que están destinados para eso. Y pues no llevarse nada, ¿verdad? No andar agarrando que las piedritas, que la plantita, que no sé qué, dejar todo así tal cual está. La otra recomendación es caminar o navegar si estamos pajareando desde un bote, ¿verdad? De manera, hacerlo despacio y en silencio. Las aves son animales muy sensibles, ¿verdad? A lo que está sucediendo en el ambiente. Y vuelvo y repito que la idea de esto, lo que queremos es causar el menor impacto en ellas. Lo del silencio es bastante importante. Cuando estamos pajareando, bueno, sabemos, ¿verdad? Como pajareros que la detectabilidad de las aves en el neotrópico es mayormente por audición, ¿verdad? Escuchamos más de lo que podemos ver. Entonces, si estamos gritando, si estamos hablando muy duro, si estamos escuchando música, ¿verdad? Todo esto van a ser bloqueos para poder detectar a las aves y además, pues es bastante molesto, ¿verdad? Si es molesto para nosotros, imagínense cuánto más será para la vida silvestre, no solamente las aves. Otra recomendación es mantener una distancia prudente. Claro que todas las, mejor dicho, no todas las aves tienen la misma sensibilidad o reaccionan de la misma forma a nuestra presencia, ¿verdad? Hay algunas que son más tolerantes, otras que son más, más reacias, ¿verdad? A que nosotros estemos por ahí observándolas, pero entonces considero que una buena manera de saber cuál es una distancia prudente, esta guía menciona que de 10 a 20 metros es una distancia prudente, ¿verdad? Pero eso puede variar. Entonces, si estamos ante un ave y esta ave empieza a cambiar su comportamiento natural, ¿verdad? Se empieza a incomodar, estando uno ahí en el momento, sabemos que eso es muy fácil de ver, ¿verdad? Muy fácil de notar. Si el ave cambia su comportamiento natural, estamos demasiado cerca, ¿verdad? Entonces, un paso atrás o de plano nos retiramos. La otra recomendación, la D, es si encontramos un polluelo, como lo encontró esta chica aquí en la letra D, si se encuentra uno un polluelo, lo mejor es no intervenir a menos de que este polluelo esté en un peligro inminente, ¿verdad? Como por ejemplo que puede ser un peligro, que haya algún depredador no natural cerca, ¿verdad? Llámese un perro, un gato, que alguien dejó mal puesto una piedra, un tronco y le vaya a caer encima, una cosa así, ¿verdad? Cosas no naturales. Y quiero insistir en lo de no natural porque a veces tenemos la buena intención, ¿verdad? De que si somos testigos de, por ejemplo, un gavilán, ¿verdad? O cualquier ave rapaz, que son, pues, son depredadores, tiene la intención, ustedes ven que hay algún polluelo cerca o alguna otra ave cerca, a veces tenemos el impulso por querer hacer una buena acción, ¿verdad? Porque pobrecito se lo van a comer o lo van a matar y decidimos intervenir. Esto no se recomienda, ¿verdad? Vuelvo y repito, la idea es tener el menor impacto en la vida silvestre. Estos son procesos naturales y todos tienen que comer, ¿verdad? Nosotros como seres humanos nos regimos por otras reglas, ¿verdad? Entonces, tratemos de no intervenir y dejar que la naturaleza siga su curso. La otra recomendación es no perturbar los nidos, perdón. Parece muy obvio, ¿verdad? Pero si se hacen recomendaciones es porque ha pasado, ¿verdad? Es porque algunas personas lo han hecho o lo siguen cometiendo. Entonces, pues lógico, ¿verdad? Al encontrar nidos, no perturbarlos. Esto se puede traducir en no hacer ninguna modificación de la vegetación que está alrededor del nido o que está sosteniendo el nido, ¿verdad? Muchas aves utilizan la vegetación que está ahí para camuflarse, para evitar depredación, etcétera. Entonces, no andar tocando eso, mucho menos tocar los huevos o las crías, ¿verdad? Por querer sacarle una mejor foto, por querer ver de qué color tiene, si ya abrió los ojos, etcétera. Nada de eso.
Em, Otra recomendación que se hace es evitar llevar mascotas. Es una recomendación interesante que considero bastante pertinente. A veces queremos compartir, digamos, todos estos beneficios de la observación de aves en compañía de nuestras mascotas, que son para muchos nuestros seres queridos, ¿verdad? También, pero tenemos que recordar y considerar que, pues, hablo particularmente de gatos y perros, ¿verdad? Aunque los queramos mucho, y queramos salir a un día de campo con ellos, si está en un área natural, ¿verdad? No olvidemos que estos también son depredadores, aunque son domésticos y tal, pero son depredadores. Entonces, aunque los andemos con correa, se desrecomienda llevarlos, además por el hecho de que, bueno, menciono lo de ser depredadores porque pueden ocurrir accidentes, ¿verdad? Con vida silvestre. Pueden atacar, pero también sus excretas, ¿verdad? Sus heces, sus orines, sus olores pueden atraer a otros animales. Incluso podemos hablar también de transmisión de patógenos, ¿verdad? Tanto de nuestras mascotas a la vida silvestre como al revés, ¿verdad? Entonces, mejor no llevarlos. Un tema bastante polémico como interesante, ¿verdad? Es la utilización de los señuelos auditivos o el uso del playback. Para las personas que no saben o no están familiarizadas con el término playback, que es un término en inglés, pero todos lo conocemos así, ¿verdad? No decimos señuelo. El playback es la utilización de grabaciones de sonidos de aves para atraerlas, ¿verdad? Como decía, la mayor detectabilidad de las aves en el neotrópico es por audición y no tanto por vista. Entonces, si queremos ver un ave que es muy secretiva, ¿verdad? Como una ampita, cualquier rálido, qué sé yo, un tinamú, un soterrey, ¿verdad? Que les encanta encharralarse y demás, pues es una práctica común hoy en día la utilización del playback, ¿verdad? ¿Y por qué es tan polémico? Pues básicamente por los efectos que pueda tener en la vida silvestre, los efectos negativos. Esta guía de buenas prácticas que estoy utilizando de plano dice no utilizar el playback, no utilizar los señuelos auditivos. Otras guías que consulté dicen evitar el uso del playback, ¿verdad? Evitar es como úselo, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, cuando uno se pone como a escudriñar un poco el tema, uno se da cuenta que la evidencia científica respecto a los efectos negativos del playback en las aves es primeramente escaso, ¿verdad? Hay muy pocos, se ha hecho con unas poquitas especies y los resultados que existen hasta ahora además no se pueden generalizar para todas las especies, ¿verdad? Habría que hacer un estudio sobre el efecto del playback en un montón o en una variedad amplia de grupos de aves. Incluso puede variar entre individuos de una misma especie, ¿verdad? No todas las aves van a reaccionar de la misma forma y los efectos del playback tienen, digamos, pueden variar mucho. Entran factores como el hábitat donde se encuentra, los hábitos de esa especie, su propia historia natural, ¿qué más pueden ser? Sus estrategias de reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que existe hasta ahora es que para unas especies, por ejemplo, un estudio que hicieron en Ecuador con una ampita y un soterrey, lo que sugiere este estudio es que el uso del playback efectivamente genera estrés en las aves. Hay otros estudios que más bien lo que señalan es que el uso continuo del playback genera en otra especie, ¿verdad? Que hicieron en otro país, genera que el ave se acostumbre y más bien ya deje, digamos, de ponerle atención o de hacerle caso a esa grabación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la evidencia científica tiene conclusiones que varían o resultados que varían y que no se pueden generalizar para todas las especies, ¿verdad? Pero algunos expertos, ornitólogos, y también lo que sugiere la literatura es que se pueden obtener algunos beneficios del uso del playback, ¿verdad? Lo dicen en un sentido, más que todo, con un carácter científico, ¿verdad? Con un motivo científico. Pero, digamos, en la práctica de observación de aves,
a veces resulta muy útil si uno quiere comprobar la identificación de una especie, ¿verdad? Que uno no está seguro y que anda ahí como muy escurridiza y no la puedo ver. Resulta útil poner la grabación a ver si sale y comprobar que es esa especie, ¿verdad? Entonces, lo que dice esta guía de buenas prácticas es que evitarlo, pero si se va a hacer, hacerlo correctamente, ¿verdad? Entonces, hacerlo correctamente, tienes ahí sus pautas, ¿verdad? Que son la B, C y D. Lo primero que dice es que si se va, digamos que este uso correcto implica tener un conocimiento amplio de los hábitos, el comportamiento, la ecología de esas especies, ¿verdad? Uno quisiera pensar que todas las personas que utilizan el playback hoy en día tienen ese conocimiento. Lamentablemente sabemos que no es así, ¿verdad? Que se hace un uso muchísimas veces, y es que me atrevo a decir que muchísimas veces porque lamentablemente es una forma, es algo muy normalizado, ¿verdad? Es la forma en cómo se pajarea hoy en día, ¿verdad? Utilizando el playback. Entonces, lo que dice esta guía es que si se va a usar, se haga de la siguiente manera y se hacen estas recomendaciones. Entonces, primero es conocer el tipo de señuelo para cada una de las especies. ¿Qué es el tipo de señuelo? Si es un llamado, si es un reclamo, si es un canto, ¿verdad? Porque eso va a tener efectos distintos. ¿En qué momento voy a usar un llamado? ¿En qué momento voy a usar un canto? Bueno, eso deberíamos conocerlo si vamos a utilizar ese playback, ¿verdad? Por eso se dice que hay que tener ese conocimiento. Utilizar un volumen bajo. Esta guía particularmente dice que no es necesario el uso de los parlantes, ¿verdad? O los speakers, que con la mitad del volumen de un celular es suficiente. Eso es lo que dice la guía. Y también otra buena práctica si se va a utilizar esto, ¿verdad? Si se va a hacer esta práctica, es la duración. Esta en particular recomiendo que sean menos de 5 minutos y que tenga intervalos de silencio de 30 a 60 segundos. Respecto a esto del playback, quisiera traer a colación un caso interesante, ¿verdad? Que les pongo aquí, caso Yeguita. Yo me imagino que ya más de uno estará familiarizado o tendrá idea de qué estoy hablando, pero les comento. Recuerdo que por ahí del año 2018 yo estaba trabajando como asistente de investigación en un proyecto con aves migratorias y nuestro trabajo era hacer conteos de aves migratorias en transectos pasivos, ¿verdad? En diferentes lugares. Y después de esto había una cosa que se llamaba protocolo de playback, que consistía en que después de hacer los transectos y contar las aves, poníamos una grabación que duraba 5 minutos y que tenía un descanso, ¿verdad? Un intervalo de silencio de 1 minuto al medio. Entonces, el objetivo de esta grabación era sacar las aves migratorias que no se habían podido sacar, ¿verdad? O que no se habían hecho presentes o visibles durante los transectos, ¿verdad? Para maximizar la detectabilidad de las especies. Y era bastante efectivo, porque esta grabación, digamos, fue creada con un montón de sonidos de alarma de muchísimas especies migratorias y de algunos depredadores de Norteamérica. Uno de ellos es el Megascops asio, que suena como un caballo, ¿verdad? Entonces, después me voy yo dando cuenta que esa grabación se filtró, nadie sabe cómo, ¿verdad? Pero es muy fácil que se filtre en un gremio de pajareros, ¿verdad? Está a la distancia de un clic de mandar una grabación por correo electrónico, por un teléfono, por lo que sea. La cuestión es que esta grabación se filtró, ¿verdad? Y después me doy cuenta que le conocen como la yeguita, ¿verdad? Precisamente por ese sonido que hace ese búho que suena como un caballo, ¿verdad? Entonces quiero ponérselas aquí nada más un momentito para ilustrarles. Es así. Y así, esta dura 5 minutos, ¿verdad? Pero lo que quiero apuntar con esto es que esta grabación, el origen de esta grabación, la crearon unos ornitólogos de la Universidad de Cornell con fines científicos para investigación,
¿verdad? Y que de alguna y otra manera se filtró a otros observadores de aves, ¿verdad? Y se empezó a utilizar y se utiliza ampliamente hoy en día en Costa Rica, y me he dado cuenta que en otros países de Latinoamérica también lo utilizan ampliamente con fines recreativos, pues básicamente para estar llamando aves, ¿verdad? Para estarlas molestando. Y esto es, considero que es bastante lamentable, así que las personas que utilizan a la yegüita, ¿verdad? Que pareciera algo jocoso o algo con lo que pudiéramos vacilar, su uso está desvirtuado hoy en día, ¿verdad? Y es bastante irresponsable que se esté utilizando esta grabación de esta forma. Para continuar con algunas de las recomendaciones sobre el uso del playback también, se recomienda evitar usarlo citación, y también que si se va a usar y andamos en grupo, que solamente sea una persona la encargada de hacerlo, ¿verdad? Y que avise, porque a veces si no avisamos está otro poniéndole y así, entonces causa confusión para nosotros y más para las aves, ¿verdad? Entonces, esto de evitar utilizar el playback en sitios de alta visitación por pajareros, ¿verdad? O lo que en inglés se conoce como hotspots, es muy importante. Y quisiera ejemplificarlo. Quisiera ejemplificarlo con una especie que es como una de las joyas, ¿verdad? Para los observadores de aves, que es esta pequeña lechuza, la lechucita parda o Aegolis ritzwayi, con la que, bueno, mi esposo Ernesto y yo hemos estado estudiando por más de 10 años ya. Estamos bastante familiarizados con ella. Quisiera comentarles sobre esta especie respecto al uso frecuente o crónico del uso del playback, las consecuencias que puede tener en una especie sensible como esta, ¿verdad? Esta es una especie que no es rara en su hábitat, pero no es una especie común, ¿verdad? Tiene hábitos muy secretivos, es muy escurridiza, aún en hábitat y en las condiciones que parecen perfectas para poder observarla, a veces se va uno sin verla y ni siquiera escucharla, ¿verdad? Diría que es la especie de lechuza más difícil de detectar, ¿verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica. Bueno, el asunto con esta especie es que debido al trabajo de investigación que hemos realizado, ¿verdad? Ha contemplado capturarla, ha contemplado también el uso del playback. El uso del playback está justificado con fines científicos y de investigación y con los permisos respectivos. Aún así, también quiero decirles que aunque sea para fines científicos, el uso también tiene su regulación, ¿verdad? No es como que indiscriminadamente lo vamos a utilizar que porque con fines científicos, ¿verdad? También tiene sus pautas. Entonces, esta especie es buscada muy comúnmente en un sitio en el volcán Irazú, ¿verdad? Es una especie que es de partes altas, está por encima de los 2.500 metros. Entonces, lo común es que las personas, para poder observarla, vayan a la entrada del Parque Nacional Volcán Irazú y empiecen a llamarla con playback, ¿verdad? Esa es como la forma más común y la más sencilla de ir a buscarla. Entonces, haciendo trabajo de campo con esta lechuza, nos dimos cuenta de algo bastante interesante, ¿verdad? Y es cómo el uso del playback tiene las siguientes afectaciones. Entonces, para una muestra de 14 individuos que estaban marcados con radiotransmisor, ¿verdad? Que es un aparato que se le pone en la espalda a la lechuza y que la podemos seguir, ¿verdad? Podemos seguir por dónde anda sus movimientos con una antena y un receptor. Nos dimos cuenta de que cuando se utiliza playback, por aquí tengo los datos más precisos, para una muestra de 15 individuos, que estos individuos eran machos, generalmente son los machos los que van a responder al playback, ¿verdad? Los machos son los que mayormente defienden el territorio, especialmente durante la época reproductiva. Cada uno de ellos, perdón, no, en promedio, estos 14 machos, gastaron 37 minutos respondiendo, cantando constantemente después de que se paró la grabación o el playback, ¿verdad? Entonces, 37 minutos fue el promedio. Uno tuvo una duración máxima de 1 hora. O sea, imagínense que esta lechuza dejó de hacer lo que estaba haciendo para ir a responderle al playback por 1 hora. Esto implica un gasto energético
amplísimo, ¿verdad? Y también relacionado a esto, cuando estuvimos haciendo capturas con redes, uno captura las lechuzas utilizando también el cebo auditivo, ¿verdad? O el playback por ciertos minutos. Entonces, en una ocasión, 4 hembras fueron capturadas con redes de niebla utilizando playback también. Sabíamos que eran hembras porque tenían un parche de incubación bastante desarrollado, ¿verdad? Esto quiere decir que eran hembras que estaban o incubando o que estaban empollando, ¿verdad? Que ya tenían crías nacidas. Entonces, eso, digamos, en términos de lo que estamos conversando, significa que esas hembras salieron posiblemente de sus nidos para ir a contestar el playback y de esta manera las pudimos capturar, ¿verdad? Entonces, no solamente los machos responden al playback. Entonces, ¿qué es lo grave de esto? Bueno, eso, era que las hembras tuvieron que hacer un abandono temporal de los nidos. Estamos hablando que es una lechuza de partes altas, ¿verdad? Hace mucho frío. Los polluelos y los huevos necesitan calor, ¿verdad? Entonces, bueno, y los machos hacen un gasto energético grandísimo, ¿verdad? Para estar atendiendo estos llamados que nosotros les estamos poniendo con el fin de observarlos. Bueno, en este caso, pues eran fines científicos, ¿verdad? Uno siempre tiene que sopesar, ¿verdad? Que la afectación que uno vaya a tener con los métodos que uno está utilizando sean mayores que la afectación que estamos teniendo para las especies, ¿verdad? Pero en términos recreativos, en la observación de aves, vean todas las consecuencias que esto puede tener, especialmente en sitios de alta visitación. Si todo el mundo está yendo al volcán Irazú a ponerle la grabación al mismo macho o a la misma pareja que vive ahí, ¿verdad? Porque casi siempre es en el mismo lugar, puede tener estas consecuencias bastante importantes, especialmente durante la época reproductiva. También, digamos, además de estos comportamientos, tiene consecuencias fisiológicas el uso crónico del playback, ¿verdad? Conversando con un veterinario de vida silvestre que es especializado en rapaces, él me comentaba que el uso crónico puede además afectar las tasas de reproducción, el sistema inmune de las aves y, como dije, hacen un gasto innecesario de energía, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, si un macho fue a cazar, se comió un ratón, ¿verdad? Que las aves obtienen su energía por medio del alimento, y gastó 1 hora, media hora o lo que ustedes quieran respondiéndole a un playback, pues imaginen, ¿verdad? Ya está demasiado cansado para hacer sus funciones normales y vitales. Entonces, al tener esta información, pusimos un rótulo, ¿verdad? Para divulgar la importancia de no utilizar el playback de esta manera para esta especie que es bastante sensible. Si ustedes van allá a la entrada del Parque Nacional Volcán Irazú, se van a encontrar con ese rótulo. Continuando también con las buenas prácticas, ahora voy a referirme al uso de las linternas, ¿verdad? O de las lámparas, el flash y el láser. Esto está recomendado especialmente para las salidas nocturnas. Entonces, bueno, la primera recomendación que hace esta guía es que por una cuestión de seguridad avisemos cuando vamos a realizar alguna salida nocturna. Especialmente yo considero importante este punto si vamos a ir a algún lugar, ¿verdad? Obtener el permiso del propietario. Si vamos a ir a una finca, a una reserva, lo que sea, contar con un permiso, nunca meternos a propiedad privada sin permiso. Recordemos que los observadores de aves somos embajadores de esa actividad, ¿verdad? Y estamos representando no solamente a nosotros mismos como individuos, sino también a la actividad misma, al gremio pajarero, incluso a la misma industria del aviturismo, ¿verdad? Entonces queremos dar siempre un buen ejemplo, predicar con el ejemplo. Otra de la recomendación, bueno, pues desplazarse en silencio, ¿verdad? Lo que comentaba, especialmente de noche, hay que estar atento a los llamados si queremos detectar a las aves. La otra es, al momento de que ya detectamos al ave, ¿verdad? En una visita nocturna especialmente, donde se pueden observar búhos, lechuzas, caprimúlgidos, nictibios, etcétera. Al momento de encontrar uno, la recomendación que se hace es iluminar con el foco de manera lenta e indirecta, ¿verdad? Nunca ponerle
la luz directamente a los ojos al ave. ¿Cuál es el efecto de esto? Es el mismo efecto que tenemos si nos pusieran una lámpara a nosotros directamente en los ojos, ¿verdad? Nos vamos a encandilar y va a ser molesto. Y se recomienda utilizar una luz media. ¿De cuánto? La recomendación es de un máximo de 300 lúmenes y que se haga, o sea, que cuando se vaya a iluminar al ave, que se haga por menos de 1 minuto, ¿verdad? Entonces, si alguien va a tomar alguna fotografía, es importante que desde antes de iluminar al pájaro, se hagan todas las configuraciones y los seteos previos, ¿verdad?, a la cámara para no tener que estarlo haciendo mientras iluminamos al pájaro y tomar tiempo de más. La otra recomendación es no utilizar el flash de noche, ¿verdad? Produce la misma efecto que si tuviéramos el foco puesto en los ojos del ave, encandilamiento. Y además, si el ave se llegara a mover, ¿verdad? Tenerlo encandilado le va a provocar desorientación. La otra recomendación que se hace respecto a la utilización del láser, ¿verdad? El láser puede ser una buena herramienta, especialmente cuando se pajarea en grupo o cuando hay personas mayores, ¿verdad? Que no tienen tanta facilidad para ubicar. Personas mayores o personas que no son todavía, no están bien entrenadas, ¿verdad? En dónde mirar. O que tienen dificultades, ¿verdad? La vista corta, etcétera. Entonces puede ser una herramienta muy útil, pero tiene que utilizarse responsablemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es responsablemente? Pues apuntar lenta e indirectamente, ¿verdad? Lo mismo que el foco, no lo vamos a apuntar directamente. Se recomienda apuntar a un punto y desde ahí dar alguna instrucción verbal, ok, de aquí ve a 20 metros a la izquierda y arriba, qué sé yo, ¿verdad? Pero nunca directamente, porque eso las molesta bastante. He visto que sucede que molesta a los pájaros y a otros incluso he visto reptiles y mamíferos, ¿verdad? Que se molestan un poco por eso. Lo que decía, no iluminar al ave en vuelo. A veces estamos que tomando la foto, que observándola con el foco, aunque sea de manera indirecta, el ave vuela y hay, no sé por qué, esa inconscientemente alumbrarlo mientras está volando, ¿verdad? Jamás hagan eso porque le va a causar desorientación y hasta puede chocar, incluso. No puede ver el ave por dónde va. Y algo importante también, esto no lo incluye la guía, pero yo lo incluí, no iluminar aves diurnas descansando, ¿verdad? A veces cuando estamos pajareando de noche nos encontramos de manera fortuita alguna ave diurna pues que está ahí dormida, ¿verdad? Es bastante interesante esto, pero evitar mantenerlo alumbrado por mucho tiempo, ¿verdad? Porque eso, bueno, se puede despertar, se puede molestar y eso va a pues, entorpecer el ciclo del sueño de esa ave, ¿verdad? Está descansando, entonces dejémosla por ahí tranquila. El uso crónico de las lámparas en las aves nocturnas, bueno, de los focos, tiene el mismo efecto estresor que lo tiene el playback, ¿verdad? Tiene las mismas consecuencias fisiológicas que decía, que deprime el sistema inmunitario y que afecta las tasas de reproducción cuando se hace de manera crónica, es decir, cuando se hace de manera repetitiva en el tiempo, ¿verdad? Entonces, para considerarlo, que no solamente es una cuestión de que se encandiló el pájaro, ¿verdad? Sino que también su uso en el tiempo, sostenido en el tiempo, les puede producir estrés y tener esas consecuencias fisiológicas. Me parece muy interesante, ¿verdad? Y bastante actualizado las recomendaciones que hace esta guía sobre el uso de los drones o los drones, que pues parece que son cada vez más utilizados, ¿verdad? En la observación de aves. Son increíbles, ¿verdad? Muy bonitas esas tomas que se hacen del paisaje y tal, pero también es una herramienta que hay que utilizar con responsabilidad. La recomendación que hace esta guía es que hay que darse al trabajo de conocer y cumplir con las regulaciones del uso de estos aparatos, de los drones. Particularmente para Costa Rica, entiendo que es la Dirección General de Aviación Civil, ¿verdad?, la que regula esto. Entonces, conocer cuáles son esas regulaciones y cumplirlas. Ahora, respecto a la observación de aves, esta guía, las recomendaciones que hacen es que no se utilice cuando estamos
pajareando, ¿verdad? Como actividad recreativa, sino que su uso está justificado para realizar investigación y que debe contarse con un permiso de investigación o de filmación. Evitar volarlos cerca de nidos o de colonias reproductivas, ¿verdad? No sabemos cómo vaya a reaccionar las aves. Se pueden dar abandonos de nidos, se pueden dejar vulnerables a depredadores si el ave vuela, ¿verdad? Hay un caso muy famoso en el Parque Nacional Tikal, en el Petén de Guatemala, donde un turista voló un drone en una de las pirámides donde estaba anidando una pareja, bueno, donde vivía una pareja de falco deiroleucus, ¿verdad? Que es el halcón pechinaranja, perdón. La hembra de esta pareja reproductiva la mató, el drone, ¿verdad? Es bien conocido que las rapaces son muy territoriales, especialmente los falcos, ¿verdad? Los halcones son muy territoriales y esta hembra se acercó al drone a querer derribarlo y terminó muerta, ¿verdad? Desde entonces se prohíbe la utilización de drones en el Parque Nacional, está prohibida en los parques nacionales de Costa Rica también. Entonces respetemos esas regulaciones y tengamos sentido común y prudencia, ¿verdad? Es mejor no jugársela. Otra recomendación que hace es tener una distancia de 100 metros de las aves cuando se vaya a hacer. Continuando con las buenas prácticas, ahora esta sección se refiere a los jardines, ¿verdad? O a estos ambientes donde podemos realizar alguna intervención para atraer a las aves, ¿verdad? Entonces se recomienda que en los jardines, ¿verdad? O en nuestra propiedad o las personas que, digamos, tienen hoteles o que quieran atraer observadores de aves, ¿verdad? Y por eso tienen que atraer a las aves, que utilicen y cultiven plantas nativas en lugar de plantas exóticas o invasoras, ¿verdad? Se recomienda el uso de plantas nativas. Les recomiendo a este respecto la página, el sitio web, este proyecto tan bonito de mi colega José Pablo Castillo, que se llama Aves y Plantas. Lo pueden visitar ahí en avesyplantas.com, donde él hace una serie de recomendaciones, qué plantas para cuáles especies, etcétera. Les recomiendo mucho esa página. La otra recomendación es que si se van a colocar ya sea comederos de fruta, ¿verdad? O de semilla, o lo que ustedes quieran, o los bebederos de colibríes, que son bastante populares, ¿verdad? En Costa Rica, que se haga una limpieza frecuente de estos, ¿verdad? Hay que ver si estamos en clima caliente, si estamos en clima frío y digamos, ajustar la limpieza de los bebederos a esas condiciones para evitar patógenos o que se llenen de hongos, etcétera. Los bebederos de colibrí, lo que se recomienda, ¿verdad? Y esto está así en la literatura, son 4 partes de agua, el néctar se hace con 4 partes de agua y 1 parte de azúcar blanco. No utilizar ni miel, ni azúcar morena, ni tapa de dulce, y mucho menos comprar de esos que ya vienen preparados, que son de color rojo, ¿verdad? De unos colores extraños que tienen preservantes, etcétera. Si se va a hacer, hagámoslo bien hecho, como se recomienda acá, ¿verdad? Eso es lo más similar al néctar de las flores. Colocar los comederos fuera del alcance de depredadores es la otra recomendación, ¿verdad? Llámese domésticos, perros, gatos, etcétera, colocarlos en un lugar alto. También hay personas que colocan estructuras para bloquear que las ardillas lleguen a estar visitando esos comederos, ¿verdad? Si tenemos la frecuencia de un montón de animales, eso puede generar también infecciones y enfermedades, ¿verdad? Entonces, que solamente lo lleguen a visitar las aves. Y una recomendación que me pareció interesante y además muy polémica también es no utilizar cebos para atraer rapaces con fines recreativos, ¿verdad? Sabemos en Costa Rica que hay sitios que es el ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿verdad? Hay sitios donde se coloca, pues, animales muertos, ¿verdad? Carne que compran en carnicerías para atraer el sopilote rey, ¿verdad? Entonces, es una recomendación interesante que se hace. Habría que medir cuál es el impacto de eso, ¿verdad? Creo que es algo que ni siquiera está estudiado, pero me parece muy interesante.
En otros países se utiliza, por ejemplo, en Ecuador he visto que ponen lámparas, las dejan toda la noche encendida, que eso atrae insectos para que en la mañana las personas lleguen a ver a los pájaros comiéndose esos insectos, ¿verdad? Sería interesante saber cuál es el impacto también en las poblaciones de los insectos y qué efecto está teniendo en las aves. Entonces es más bien como algo abierto que me parece interesante de continuar estudiando. Algo que no está en esta guía de buenas prácticas, pero que yo quise aprovechar la oportunidad en esta charla y comentarlo, es que una práctica, no diría buena, sino una práctica excelente que podemos implementar cada uno de nosotros como observadores de aves o amantes de la naturaleza, es proteger, no voy a decir ventanas, ¿verdad? Sino proteger cualquier superficie de vidrio, porque pueden ser ventanas de vidrio, pueden ser puertas o paredes de vidrio, lo que quieran. El asunto con esto es que sabemos que las aves no pueden detectar, cuando ven una ventana o cualquier estructura de vidrio, no pueden detectar que eso es una barrera sólida, ¿verdad? Especialmente las que reflejan vegetación o las que reflejan el cielo, las aves piensan que se están dirigiendo hacia ese árbol, ese arbusto o hacia el cielo, van volando y chocan, ¿verdad? No pueden detectar que ahí hay una barrera sólida. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir a que esto no esté sucediendo? ¿Y por qué es importante contribuir a esto? Porque es un problema mundial. Todos los años millones, pero millones de aves migratorias y residentes mueren por esta causa, ¿verdad? Es un problema mundial grandísimo que yo considero que es una cuestión de voluntad, ¿verdad? El darle solución a esto, porque podemos nosotros empezar en nuestras propias casas colocando lo que es conocido, ¿verdad? Como solución. Entonces, este que está acá, este que tiene las formitas esas de un pájaro que son como stickers, que es algo muy conocido, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Está bien documentado ya científicamente que no funciona. En Costa Rica tenemos la dicha de contar con este proyecto que se llama Aves y Ventanas de la doctora Rosmarie Menacho, que tiene años estudiando esta problemática en el país, ¿verdad? Ya se ha probado que esto de los stickers no funciona. Entonces, ¿qué sí funciona? Hay varios métodos, ¿verdad? Los que yo siempre traigo a la mesa son los que son más fáciles de utilizar y los que son más baratos. ¿Cuál es? Este que está aquí abajito en esta ventana, que son las cuerdas de nylon que se colocan a una distancia de 5 a 8 centímetros, ¿verdad? Se colocan en la parte superior de la ventana, preferiblemente que cuelguen para que el viento las pueda mover, ¿verdad? Eso está probado por este proyecto que tiene una efectividad de más del 90%. Otro que es más estético, ¿verdad? Especialmente para lugares donde importa eso, la estética, ¿verdad? Como restaurantes, hoteles y demás, está se llama sandblasting, son unos stickers chiquititos que se colocan separados igual de 5 a 8 centímetros. Algunos se ponen muy creativos, ¿verdad? Este está en el jardín Lancaster con formas de especies de aves que ocurren ahí. Entonces, digamos, soluciones hay. Hay de las más caras que ustedes quieran hasta las más baratas. Las podemos fabricar nosotros mismos con materiales muy sencillos de conseguir. Por eso digo que es una cuestión de voluntad, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es bastante obvio que nosotros como observadores de aves, si nos hacemos llamar así, ¿verdad? Es lógico que queramos el bienestar de las aves, ¿verdad? Entonces, esta es una forma muy fácil y muy efectiva de contribuir al beneficio de las aves, ¿verdad? Es muy triste, me considero yo, y me parece muy lamentable que en muchos lugares donde se lucra con la observación de aves, ¿verdad? Con la existencia de las aves en esos lugares, no se preocupen por este problema, ¿verdad? Muchas veces no es falta de conocimiento, muchas veces no es ni siquiera la falta de dinero, ¿verdad? Sino, como digo, es una cuestión de voluntad. Entonces, algo que nosotros podemos hacer, digamos, no estamos en control de que si vemos aves muertas en un hotel que fuimos a visitar, ¿verdad? Donde fuimos a pajarear, no está en nuestro control que esas personas protejan sus ventanas, pero yo considero que sí podemos ejercer presión de alguna forma.
no es lo mismo que una sola persona llegue a recepción y diga, mira, encontré este pájaro muerto, ¿qué están haciendo para proteger las ventanas o lo que sea, ¿verdad? No es lo mismo que lo haga una persona o cuatro gatos, que lo hagan un montón de personas, ¿verdad? Que lo hagan los clientes que van a visitar esos hoteles, esos restaurantes donde esté ocurriendo ese problema. Entonces, sí se puede hacer algo, ¿verdad? Podemos ejercer presión para que estos lugares implementen estos métodos y se puedan evitar esas matazones de pájaros. Otras recomendaciones son referidas a los sitios donde vamos a observar las aves y a las comunidades que habitan en ellos. Entonces, algunas son conocer y cumplir los reglamentos de esos sitios, conocer cuánto cuesta la entrada, ¿verdad? Si hay que pagar alguna entrada, con quién, conocer los horarios y los permisos, ¿verdad? Esto aplica para propiedad privada y también en los parques nacionales. Entonces, como decía, somos embajadores de la observación de aves y queremos estar en regla, ¿verdad? Con todo esto. Se recomienda contactar a guías locales, aún si nosotros mismos somos guías, ¿verdad? O si sabemos mucho sobre aves, siempre se recomienda contratar guías locales, ¿verdad? Esto demuestra que valoramos el conocimiento local. Además, los guías locales son los que conocen al derecho y al revés y al dedillo dónde están todas las aves, ¿verdad? O dónde se pueden encontrar. Y también esto genera beneficios económicos para las comunidades. Otorgar crédito a las comunidades cuando se hace investigación, ¿verdad? Es bastante frecuente en el caso de las universidades, que es lo que conozco, que se va a hacer investigación, por ejemplo, con algo sobre aves a las comunidades, los explotamos, extraemos toda la información que necesitamos y no les damos el crédito y no les damos ni siquiera los resultados de lo que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, es una buena práctica, me parece, otorgar ese crédito a las comunidades y además rendirles cuentas, compartir los resultados. Formar grupos pequeños, cuando salimos a pajarear en grupos especialmente, se recomienda que no sean más de 10 personas, ¿verdad? Vuelvo y repito que lo que se procura es el menor impacto negativo. Informar sobre las buenas prácticas, ¿verdad? Una vez el conocimiento es poder y también es responsabilidad, ¿verdad? Si sabemos de las buenas prácticas, pero otras personas no, ¿verdad? Entonces comunicar esto, divulgar, compartir la charla, compartir la guía de buenas prácticas, etcétera, ¿verdad? Pasar la voz. Y lo que he venido mencionando también, ser embajador de las aves, ser un buen ejemplo. Otras consideraciones, estas son algunas que yo incluí, que me parecían pertinentes, no están en la guía y que son, digamos, las menciono por experiencias personales, pero también por cosas que uno ve o se entera, ¿verdad? Que suceden en este gremio de los pajareros. Y una de ellas es no permitir y denunciar situaciones de agresión sexual. Esto mayormente ha ocurrido con mujeres, ¿verdad? En nuestro país y en otros países. Son bien conocidos algunos casos en Estados Unidos, ¿verdad? Donde se han denunciado personas. En todos los casos han sido hombres, ¿verdad? Acosando mujeres, aprovechándose de que son nuevas o de que son vulnerables de alguna forma, etcétera, ¿verdad? Entonces, no permitir estas situaciones y denunciarlo si lo vemos o sabemos de ellas. Creer y verificar información. ¿Qué significa esto? Estaba leyendo en una página web de un sitio que se llama Birdability, que es un sitio, creo que es en Estados Unidos, es una agrupación de personas pajareras que intentan, digamos, a través de difusión, de generación de conocimiento y de salidas de campo, de incluir a personas en condición con diferentes discapacidades auditivas, visuales, de movilidad, etcétera, de incluirlas a la observación de aves. Entonces, decía en una de sus recomendaciones, creer y verificar cuando una persona te da la identificación de un pájaro. Dice que es muy desalentador para una persona, especialmente las personas que están aprendiendo, ¿verdad? Creernos que porque nosotros tenemos más experiencia o porque somos guías, ¿verdad? Y ya tenemos experiencia o conocimiento,
ningunear o dar por menos la identificación de personas que tal vez tengan menos experiencia o menos conocimiento, ¿verdad? Esto ha pasado mucho y me ha pasado a mí personalmente. Considero que me ha pasado por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Digamos, han sido situaciones en que la razón era obvia, ¿verdad? Vino, en mi experiencia personal, vino de parte de un hombre donde habíamos dos guías, mi persona y mi otro compañero que era hombre. Yo dije, este pájaro es tal, y delante de todo el grupo, este otro hombre le dijo, no, gritó para todo el mundo, no, no es ese pájaro, ¿verdad, fulano? Es decir, le pregunto a fulano porque como esta es mujer, no le sabe, ¿sí? Estoy segura que muchas mujeres entienden lo que digo y que les ha pasado. Es bastante frustrante, digamos, no se lo deseo a nadie, son situaciones que no deberían pasar, ¿verdad? Y no solamente lo digo desde mi posición como mujer, sino, como digo, eh, respetar, y por eso la pongo aquí, respetar el nivel de progreso de otros, personas que tengan menos conocimiento que nosotros o menos experiencia, no darlos por menos solamente por eso, ¿verdad? Eso lo que va a hacer es alejar a las personas de la observación de aves, y lo que queremos generar es más bien el efecto contrario. Entonces, más bien, seamos amables, seamos empáticos ante las preguntas de las personas, ¿verdad? Que muchas son curiosas, y sentirlos que son bienvenidos. Y pues eso, practicar la inclusión, ¿verdad? Con lo de inclusión, ahora también existen muchos grupos de pajareros donde, digamos, se quiere visibilizar grupos que han sido invisibilizados por mucho tiempo, por otras circunstancias, ¿verdad? Como personas negras o personas con orientaciones sexuales distintas. Existen grupos pajareros exclusivos para estas personas, y también con personas con situaciones de discapacidades, como lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, pues practicar esa inclusión. Eh, ya casi para ir cerrando, algunas otras buenas prácticas que hace o recomienda esta guía es respecto al uso de las plataformas de ciencia ciudadana, como lo son eBird, iNaturalist o Naturalista, y también la aplicación de Merlin, ¿verdad? Bastante conocida entre los pajareros. Entonces, las recomendaciones es familiarizarse con su uso, eh, reportar, muy importante, reportar solamente aquellas aves de las que se tiene certeza de su identificación, ¿verdad? Incluso existen personas, muchos sabemos, existen personas que son bien conocidas por andar inventando especies solamente para que digan o para inflar sus listas de aves, ¿verdad? Esta es una consecuencia que ha tenido la creación de eBird. Considero, ¿verdad?, que se promueve mucho esa competencia entre las personas por saber quién está en el top 100 de los mejores pajareros, o en el top 10 de mi región, de mi provincia, etcétera, ¿verdad? La competencia es buena, es intrínseca al ser humano, pero hay que hacerla con responsabilidad y con honestidad. No andemos inventando especies. Y eso además, o sea, además de que queda la persona mal, ¿verdad?, además de que es deshonesto, eso genera, digamos, afecta la calidad de los datos, ¿verdad? Entonces, eh, solamente si estamos seguros. eBird tiene diferentes opciones. Si no estamos seguros, si nosotros estamos seguros, por ejemplo, de que vimos una rapaz, pero no sabemos cuál, bueno, por lo menos ponga rapaz, ¿verdad? Pero no invente. Y la otra recomendación es ser cautelosos con los registros sensibles, evitar compartir la ubicación de especies que son vulnerables a la caza, a la extracción, y esto no lo dice la guía, pero yo lo incluyo, y al acoso, ¿verdad? Entonces, con esto quiero dar un ejemplo, con una situación en la que estuve, digamos, más o menos involucrada. Este pajarillo que ven ahí es un pájaro eh, muy bonito, ¿verdad? Que fue famoso, no me acuerdo si fue ya el año pasado o hace 2 años, bueno, pero hace poco. Era el pájaro que estaba en boga, era el Botaurus lentiginosus. Es una especie que apareció en un pequeño humedal en Paraíso de Cartago, que es donde yo vivo. Y bueno, para hacer un resumen de la historia de a lo que quiero llegar, cuando esta especie apareció, fue encontrada por personas de Paraíso, ¿verdad? Personas locales que al momento de observarla ni siquiera estaban seguros de cuál estaba. Entonces nos contactaron para
¿verdad? Pidiendo opinión de qué podía ser esa especie que estaba en tal lugar y tal. Bueno, se dio con la identificación del ave, ¿verdad? Pero una de las primeras recomendaciones que yo hice fue: tengan mucho cuidado con cómo van a divulgar esa información. ¿Por qué? Bueno, se trata de una especie que es rara, ¿verdad? Tenía muchos años de no reportarse en Costa Rica, se reporta muy poco, es una especie rara, es una especie migratoria, estaba en un hábitat muy sensible porque se trataba de un mini humedal que estaba rodeado por área agrícola, ¿verdad? Ese humedal lo han querido y lo han tratado de secar muchísimas veces, ¿verdad? Entonces estaba en un hábitat sensible y si muchas personas iban a llegar a observarlo, ¿verdad? Que era lo que se esperaba, el acceso de estas personas no iba a estar controlado, ¿verdad? Estaba en un lugar donde no había una persona encargada de regular el acceso de las personas, así que iba a dar pie a que las personas pudieran entrar, ¿verdad? Y hicieran lo que quisieran, no iba a haber ningún tipo de control. Entonces, por eso yo hice esa recomendación. Eh, Algunas personas, recuerdo en ese momento, se sintieron molestas, ¿verdad? O se sintieron señaladas de alguna forma porque decían que estábamos escondiéndole al pájaro, que éramos egoístas, que no estaba pasando nada, que el ave se veía tranquila, etcétera, ¿verdad? Pero muy honestamente yo les digo, prefiero que me llamen egoísta que, eh, que poner en riesgo el bienestar de las aves, ¿verdad? Entonces, vuelvo al principio fundamental de las buenas prácticas, el bienestar del ave está primero. Este ejemplo se contrapone a el ave que hoy día está en boga, ¿verdad? Que es la garza gami, ahorita que está en época reproductiva. Eh, esta garza preciosa, ¿verdad? Que es considerada una de las garzas más bellas del mundo, en este momento y desde hace varios días en el Caribe. Hay lugares que son bien conocidos, ¿verdad? Como la Reserva Pacuara, y recientemente se han descubierto algunas otras colonias en otros lugares. Entonces también es una especie considerada pues rara, tiene hábitos secretivos, ¿verdad? Es muy escurridiza. Los hábitats que utiliza también son sensibles, pero ¿cuál es la diferencia? En este caso, con la GAMI, que el acceso a los observadores de aves, ¿verdad? Para que puedan ir a fotografiar y contemplar y apreciar este fenómeno tan bonito, ¿verdad? Como lo es la, la reproducción de esta especie en colonias, sí está controlado, ¿verdad? Entonces, conozco particularmente en los protocolos que sigue la Reserva Pacuare, ¿verdad? Donde tienen en consideración la capacidad de carga, ¿verdad? No dejan pasar a 100 personas al mismo tiempo, ¿verdad? Hay un número reducido de personas que pueden estar durante cierto tiempo, ¿verdad? Entiendo que son como 3 horas, donde tienen escondites para evitar o reducir al mínimo el impacto negativo que pueda tener sobre las garzas, ¿verdad? Especialmente en una época tan delicada como la época reproductiva. Se insta a las personas que hablen en silencio, que le quiten el sonido a las cámaras, etcétera, ¿verdad? Entonces, el acceso sí está controlado, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que sopesemos cuándo compartir información de especies sensibles o que están en situaciones vulnerables. ¿Qué consecuencias puede tener eso? ¿Verdad? Considerar los pros y los contras. Si los contras son mayores a los pros, pues nuestro sentido común como observadores de aves debería ser, ¿verdad? No divulgar o no compartir esa información o a compartirla después, ¿verdad? Evitar el impacto a las aves. Ya me quedan algunas poquitas diapositivas. Y bueno, para ir cerrando, quisiera decir que la manera de pajarear ha cambiado. La foto de la izquierda es una foto de 1989. Ese señor que está ahí de camisa celeste es el expresidente Jimmy Carter, un conocido pajarero, ¿verdad? Esos pajareros famosos. Deténganse un momentito a ver esas fotos. La de la izquierda podemos ver a los pajareros sencillamente con sus binoculares, están anotando, ¿verdad? Posiblemente anotando las especies en una libreta, sin equipo muy especializado. En la otra foto es como pajareamos pues hoy en día, ¿verdad? Es una escena actual de cómo pajareamos hoy en día. Pues más gente joven,
Ahora utilizamos los teléfonos, ¿verdad? En lugar de las libretas. Ya quedan muy poquitas personas que utilizan las libretas. Entonces, lo que quiero decir es que el avance de la tecnología ha cambiado la manera de pajarear drásticamente, ¿verdad? Incluso hasta hace 20 años la manera de pajarear ha cambiado drásticamente con el uso de los teléfonos, ¿verdad? En la observación de aves, el uso de las aplicaciones y las plataformas que estábamos viendo, ¿verdad? Como eBird y como Merlin. Entonces, si bien es cierto, estas aplicaciones, ¿verdad? O estas nuevas tecnologías vienen a representar beneficios, ¿verdad? Es mucho más fácil, mucho más expedito hacer los registros en el teléfono, donde nada más ponemos cuántas especies de qué, ¿verdad? Y además eso se va a nuestro historial personal y además es utilizado para efectos científicos, de conocimiento de las aves, etcétera. Permite un mayor acceso a más personas al conocimiento y a la identificación de las aves que lo era hace 20 años, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son muy útiles, traen muchos beneficios, pero también tienen sus impactos negativos, ¿verdad? Entonces, algunos de los que yo considero, es como todo, ¿verdad? Está bien utilizarlo, pero hay que utilizarlo con responsabilidad. Entonces, algunas de las desventajas que personalmente yo identifico, ¿verdad?, del avance tecnológico con estas nuevas tecnologías y aplicaciones en la observación de aves es que de alguna forma estar teniendo un teléfono en la mano distrae de la actividad que estamos realizando, ¿verdad?, que es la observación. Como digo, es más fácil y más eficiente hacer los registros en un teléfono con esta aplicación que estarlo haciendo a la libreta, ¿verdad? Eso lo entiendo bastante bien. Sin embargo, digamos, un ejemplo de las consecuencias que esto puede traer, ¿verdad? Es que hasta a veces nos hacemos más perezosos, ¿verdad? Estamos más pendientes de poner cuántas especies y cuántas, ¿verdad? Para tener un montón y estar subiendo un montón de listas para yo estar en el top, ¿verdad? Que estamos más pendientes de eso que de lo que está ocurriendo, ¿verdad? O de qué está haciendo del pájaro, de cómo se ve, de cómo identificarlo, de cuáles son sus marcas de campo, de conocer su historia natural, sus hábitos, etcétera, ¿verdad? Esto tiene algunas consecuencias. Por poner un ejemplo, los revisores de eBird, ¿verdad? Que son esas personas que se encargan de depurar los datos que nosotros los observadores subimos en esta plataforma. Muchas veces se pide, ¿verdad?, a los observadores que den un mayor detalle de una especie, especialmente cuando esta es rara o es poco frecuente o etcétera. Se piden más detalles de por qué se identificó esa especie de esa manera, ¿verdad? O por qué puso esa cantidad de especies si se considera que es una especie poco común, etcétera. Todos los escenarios que ustedes quieran. Y a veces algunas personas se sienten señaladas o sienten que el revisor les está poniendo en entredicho o está dudando de su identificación, ¿verdad? Pero si fuéramos más observadores, nos daríamos cuenta de cuál es la marca de campo que deberíamos poner en la descripción, ¿verdad? Para que ese registro sea certero, ¿verdad? Y sea de calidad. Pero bueno, estas cosas suceden, ¿verdad? O a veces algunos se ponen así se ofenden, ¿verdad? Y hasta dicen, venga, véalo usted, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que he logrado identificar es que el uso de estas tecnologías promueve la gratificación instantánea, ¿verdad? Es conocido que en la sociedad actual esto es una tendencia, esto de la gratificación instantánea, lo quiero ya, en este momento y ahora, ¿verdad? Esto no solamente, digamos, si tenemos hambre y queremos pedir comida, estamos a la distancia de un clic de pedir comida y que nos llegue a la puerta de la casa. Si queremos comprar cualquier cosa en cualquier país, estamos a la distancia de un clic, ¿verdad? Pero yo siento que esta gratificación instantánea también digamos, ha hecho presencia en la observación de aves, ¿verdad? Muchas veces pasa con el uso del playback, por ejemplo, o con las malas prácticas, que ya he mencionado algunas. Digamos, acudimos a esas malas prácticas por querer tener esa gratificación instantánea que se puede traducir en un lifer, ¿verdad? En un pájaro que yo nunca he visto. Prefiero
ponerle el playback a esa especie para yo verla ya en este momento y ahora, porque este fue el día que saqué para venir a ver aves, que tener la paciencia de esperarla, ¿verdad? O de que si no salió en otra oportunidad, volver a visitar, ¿verdad? Pero es más fácil tener esas recompensas instantáneas. Otra recompensa instantánea puede ser tener que mostrarle un pájaro a mis clientes, ¿verdad? Si soy un guía, por ejemplo, a mis clientes que me están pidiendo X o tal especie, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese lo quiero ya y ahora, siento que también ha permeado en la observación de aves con un costo para las aves, ¿verdad? Para la vida silvestre, y no debería ser así. Y por otro lado, también considero que esto fomenta la competencia por el reconocimiento, ¿verdad? Lo que mencionaba anteriormente, el querer estar en la lista del top 100, del top 10, del top, lo que ustedes quieran, ser el primero, ser el mejor. Desgraciadamente, los mejores pajareros hoy se traducen en los que tienen la mayor cantidad de aves avistadas, ¿verdad? Considero que los mejores pajareros, digamos, los números son importantes, pero no deberían ser la prioridad, ¿verdad? Hay otras cosas importantes que hacen que un pajarero realmente sea muy bueno, como tener la habilidad de identificar las siluetas de las rapaces, de identificar grupos difíciles como las aves playeras, como los vencejos, anticipar qué puede hacer un ave por sus hábitos, ¿verdad? Por su comportamiento, identificar sus cantos, sus llamados, etcétera, ¿verdad? Ser un pajarero requiere de un desarrollo de destrezas múltiples, ¿verdad? No es como soplar y hacer botellas, ¿verdad? Pero para muchas personas es más fácil recurrir a estas gratificaciones instantáneas para obtenerlo ya, ¿verdad? Especialmente es preocupante en personas que se están iniciando en la actividad, que lleguen a ver a estas malas prácticas como algo que es normal, ¿verdad? Entonces yo también lo voy a hacer porque todo el mundo lo hace. Entonces por eso es importante, digamos, insistir en estas buenas prácticas constantemente, estarlas repitiendo y estarlas mejorando, ¿verdad? También, como decía, esto es dinámico y cambia día con día, pero lo que se procura es, vuelvo y repito, el bienestar de las aves. Ya para terminar, algunas conclusiones es, definitivamente la observación de aves es una actividad maravillosa, ¿verdad? Comentábamos de todos los beneficios que puede tener para los seres humanos, también tiene beneficios para las aves, ¿verdad? El que las personas se sientan conectadas con la vida silvestre, o con el caso particular de las aves, nos permite generar un amor, un aprecio, un valor hacia ellas, ¿verdad? Y como se dice, no se puede conservar o no se puede proteger lo que no se conoce, ¿verdad? Entonces, las personas que se acercan a las aves y generan esa conexión sana, se van a sentir más motivadas o van a ser más propensas a conservarlas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Otra conclusión es que debemos estar conscientes de los problemas que podemos provocar, ¿verdad? Si bien es una actividad que si se realiza bien es muy sana, estemos conscientes de cuáles son los posibles impactos que podemos generar en la vida silvestre y en las aves en particular. Y a este respecto nada más quisiera mencionar que hay algunas personas, ¿verdad?, que meten cabeza o que insisten en las malas prácticas porque no hay suficiente evidencia, ¿verdad? Entonces, el típico ejemplo es el del playback. Entonces dicen, yo voy a seguir utilizando el playback, por poner un ejemplo, porque no hay suficiente evidencia científica, porque no es concluyente, porque no se puede generalizar, etcétera, etcétera. Pero quisiera decir que existe un principio del derecho ambiental que se conoce o que se llama el indubio pro natura, que significa que ante la duda de que se puede afectar el medio ambiente o la naturaleza, siempre va a primar o se va a elegir aquella opción que mejor protege a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, no podemos poner como excusa que no existe suficiente evidencia científica para tomar una decisión que posiblemente vaya a afectar a la vida silvestre. Y finalmente, quisiera decir que ejerzamos las buenas prácticas desde esa conexión con la naturaleza, ¿verdad? O desde esa biofilia que nos comentaba Wilson en su obra. Y finalmente, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta esta hora
y Sí, estaré sí. feliz de atender sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, Paz. Bueno, aquí tenemos varias gente en la lista. Y bueno, recordarles la dinámica es a micrófono abierto para que puedan ya sea consultar o comentar directamente con Paz. Pasaré la palabra primero al compañero Isaac Arturo Watson González. Adelante. Si tienes el micrófono por ahí. Y no sé si, bueno, si no, mientras resuelves, le puedo pasar la palabra y luego le paso la palabra a... Ok. Bueno, voy a comentar, voy a revisar un momento a ver cuál era la pregunta. Isaac. Ok, decía, ¿hasta qué punto la disminución de aves genera una problemática en las diferentes zonas? Esa es la pregunta de Isaac. ¿Hasta qué punto la disminución de aves genera una problemática en las diferentes zonas? No le entiendo bien, Isaac, su pregunta. ¿Hasta qué punto la disminución de aves afecta Dice, genera una problemática en las diferentes zonas. en las diferentes zonas? Sí, no sé si... Isaac, ¿quieres comentar por el chat? Como para ampliar tal vez. Sí, que no entiendo bien la pregunta, pero bueno, si hablamos de disminución de aves, digamos, esto no puede ser algo bueno, ¿verdad? Es algo que efectivamente va a afectar en cualquier zona, ¿verdad? No entiendo bien la pregunta, pero digamos, habría que referirse o ser específico a cuáles zonas, ¿verdad? Pero la disminución de las poblaciones es una de las problemáticas que enfrentan las poblaciones de aves y en general de la vida silvestre hoy en día. Si las consecuencias de la disminución son graves, sí, claro que sí, ¿verdad? Uno de los principales problemas ambientales de hoy en día es eh, la disminución de la fauna, ¿verdad? De grupos faunísticos y de flora y fauna, mejor dicho, ¿verdad? Esto es uno de los problemas ambientales mayores a nivel mundial. Entonces, claro, las consecuencias son graves, graves para la vida silvestre y graves para nosotros también como habitantes eh, de la Tierra, ¿verdad? Graves para los ecosistemas. Bueno, gracias Isaac por tu pregunta. Le paso la palabra a Esteban Jara. Pues, sale el micrófono. Tiene igual lo leo, pero bueno. Em, Esteban comentaba por acá. em, bueno, dice muchas gracias por la gran charla y menciona Gracias. una pregunta. ¿Qué opina de la famosa rabo del gato? Entiendo que generalmente es la especie exótica la que atrae más aves. Bueno, mi campo no son las plantas, ¿verdad? Te recomiendo mucho visitar este sitio de aves y plantas, pero entiendo que la planta que mayormente se usa, ¿verdad? El rabo de gato es se me olvida, se me va el nombre científico, Estaquitarfeta franci, ¿verdad? Creo que esa no es nativa, pero atrae bastante a los colibríes, mayormente a los nectarívoros. Em, que no sé, desconozco si sea invasiva, ¿verdad? Pero es ampliamente utilizada y es recomendada, he visto que es bastante recomendada por algunos manuales y sitios que recomiendan plantas para las aves. Bien, gracias. Bueno, gracias Esteban por la pregunta. Yesdar tenía un par de preguntas. Em, Te paso la palabra.
Sí, mi pregunta sería sobre si el proyecto de la lechucita parda todavía está activo. Bueno, hace poco estuve revisando la página en Facebook y yo soy muy curiosa y me encantó el proyecto, entonces la pregunta vendría siendo esa, si todavía está activo y si hay algún otro proyecto similar acá en Costa Rica donde se pueda ver el estudio que estén realizando de alguna especie en específico y también si hay alguno que sea, digamos, como de alguna especie endémica de Costa Rica. Y básicamente esa sería la pregunta. Muchísimas gracias por tu pregunta. Qué bueno, siempre es muy bueno ser curioso. Fíjate que tenés razón, la página está desde hace mucho tiempo desactualizada, ¿verdad? No hemos vuelto a subir mucho por una cuestión de que no nos dan las manos, ¿verdad? Para estar atendiendo redes sociales, pero sí, el proyecto continúa activo. Eh, Todavía se sigue haciendo investigación, ¿verdad? Con esta lechucita. Uno de los resultados se va, por cierto, a divulgar en el próximo Congreso de Rapaces que se va a realizar en Costa Rica en octubre, por si tenés la posibilidad de ir. Pero sí, sigue activo. Muchas gracias por verlo. Puedes visitar también la página, nuestra página es cerulia.org. También necesitamos subir nuevo material, pero sí, está activo. Respecto a otros proyectos similares, no sé si te referís a que trabajen con aves rapaces, pero eh, puedo contarte que nosotros también trabajamos con otra especie de ave rapaz residente, que es el Chondroyera uncinatus o el gavilán piquiganchudo o pico de gancho, ¿verdad? En la página web tampoco hemos subido material por una cuestión de tiempo también, pero es algo que tenemos pendiente por hacer. Si visitas mis redes sociales, creo que es como la forma de estar viendo qué hacemos con los diferentes proyectos, más que en redes sociales del proyecto ahorita. Entonces, por si quieres consultarlo, ahí lo tenés a disposición. Si tenés alguna pregunta también, con mucho gusto. Y sobre lo que preguntabas de especies endémicas, proyectos, bueno, particularmente también trabajamos con el pinzón cafetalero o pinzón costarricense, el Melezone cabanici. También puedes encontrar información y parte de lo que hacemos en la página cerulia.org y también en las redes sociales personales, ahí puedes ver. Buenísimo, muchas gracias. Con mucho gusto a vos. Y nada más, bueno, por aquí, bueno, ya tenía otra pregunta, no sé si te querías comentar eso también. Bueno, sí, sí, démoslo de una vez. La pregunta era, digamos, es que he ido, digamos, a unos tours para ver aves, digamos, y he visto ciertos guías que imitan el sonido, el canto o el llamado de las aves, y es prácticamente igual al sonido original del ave. Entonces quería saber si esto es considerado un tipo de playback. Gracias, Yasdar. Sí, esto sucede, se conoce como pitching. Se conoce como pitching al sonido que hace uno con la boca porque suena así, ¿verdad? Uno lo que busca esto es atraer a las aves, ¿verdad? Como alertarlas un poco para que salgan. Y también la imitación de los sonidos de las aves por personas, sí, la respuesta puntual sería sí se considera playback, lo dice incluso esta guía de buenas prácticas, y que dicho sea de paso, no es cualquiera, ¿verdad? El que logra hacer eso, sí, se requiere de mucha habilidad. Claro, es un talentazo. Está bien, Total. muchas gracias. Con gusto. Ok, nada más quería ampliar por aquí, darle la palabra a la próxima persona. Por aquí quiero preguntar a Ernesto Carman sobre el rabo de gato. El rabo de gato más comúnmente utilizado es un híbrido que no tiene semillas viables, así que no es un problema. La Ah, de flor rosada es mejor evitarla porque si es exótica y se vuelve invasiva. bueno, sí, gracias Ernesto. Sí, creo que más bien en la contestación, ¿verdad? A la pregunta que nos hacían antes sobre el rabo de gato. Entonces, ok, sí, dice que es un híbrido que no tiene semillas viables. Entonces, por lo que entiendo, ¿verdad? El rabo de gato, el moradito, no es un problema, el rosado parece que sí es invasiva. Muchas gracias. Ok, y bueno, por aquí
Bueno, yo apunté a Diego Fonseca, pero no entendí porque no sabía leer. No sé si mandó un emoticón o qué, pero. No, buenas, perdón, sí, yo fue que levanté la mano. Tenía Ok, una adelante, Diego. consulta. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Paz por compartir tantísimo conocimiento. Demasiado crack. Muchas gracias. Yo tenía una consulta con respecto a la garza agami, porque veo que, bueno, que hay una colonia, ¿verdad?, bastante grande de anidación, pero también noto que va demasiada gente. Esto en el área de Sarapiquí, porque, bueno, yo tuve el privilegio de ir a la reserva Pacuare y ahí sí es como demasiado limitado el acceso, ¿verdad? Ujú. En cambio, yo veo que ahorita lo que se está dando en Sarapiquí, no sé si eso puede llegar a estresar a la colonia en sí, si para el otro año ellas mismas pueden reconsiderar volver al sitio, porque no sé si tanta cantidad de gente les puede ocasionar estrés, eh, no sé, porque siento yo que va muchísima gente, no sé si eso eh, sea una buena conducta hacia esa especie en específico. Y muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, don Diego, a usted y por su pregunta. Viera que yo nunca he ido ni siquiera a Pacuare. Lo que comentaba es porque una vez vi una charla de una chica que trabaja ahí y ella comentó, ¿verdad?, los protocolos y además por personas que conozco que han dado fe de esas buenas prácticas. Sin embargo, no conozco lo que está sucediendo en Sarapiquí, ¿verdad? Pero si es como usted comenta, que llegan muchas personas y si la pregunta puntual es que si eso puede llegar a tener impactos negativos sobre las garzas, la respuesta es que sí, ¿verdad? Puede que, como usted decía, dejen de considerar ese lugar para anidar, no se sabe, ¿verdad? Pero bueno, para dar una respuesta más cortita, yo creo que va a ser muy necesario ir midiendo ese impacto, ¿verdad? Aunque sea de manera observacional. Creo que lo que hace la Reserva Pacuare es muy digno de replicar, ¿verdad? Sería muy bueno que las personas que atienden ese lugar o que lo administran puedan ver cómo ha tenido éxito un proyecto que ya tiene años de estarse realizando, ¿verdad? Y que ojalá puedan aplicar esas buenas prácticas. Gracias, Diego, por la pregunta. Nada más recordarles, pueden ya sea anotar sus consultas, comentarios por medio del chat o levantar la mano. No había visto a Diego cuando levantó la mano, perdón. Y bueno, por aquí tenía un comentario Mona. Entonces, Mona, te paso la palabra, Mona. Hola, hola. Hola, Paz, pura vida. Muchas gracias Hola, por la ¿cómo te va? charla. Pura vida. Súper bonita, súper bueno. Recordar ese montón de cosillas que a veces se nos van, ¿verdad? Sobre todo cuando uno trabaja en turismo y quiere encontrar las especies, pero sí es bueno recordar esas prácticas para que Así es. las pobres bichillos no se estresen, no se alteren y tengamos siempre el recurso, porque es lo más importante, ¿verdad? Tener el recurso tanto para trabajar como para el ecosistema. Bueno, lo mío no es una pregunta, es solo un comentario acerca de los anidamientos de la Gami, ¿verdad? Porque, bueno, yo no he ido, no me interesa ir a ese montón de tumultos, los grupos así no me gustan. Y me parece también que en algunos casos, por ejemplo, en el de Sarapiquí sí me comentaron, porque yo le pregunté a una señora que fue y ella es pajarera, no es tan fotógrafa, entonces ella no andaba por la foto, ¿verdad? Ella fue por ver la especie y porque es un anidamiento bastante grande y al final pues debe ser bien chido verlo porque es un acontecimiento. Pero sí me contó que en el caso Sarapiquí, no sé cómo estará creo que es en Bocatapá, la otra colonia que hay. Me contó que en Sarapiquí sí está bastante feíto el asunto, en el sentido de que los polluelos se ven bastante como estresados, en alerta constantes, o sea, como que no se ven armoniosos. Y yo le dije que sí, yo no he ido, no puedo tener o sea, no sé qué pasó, si es cierto o no, pero
ella sí confío en ella bastante, pero sí me contó eso y me sentí como con demasiada impotencia, ¿verdad? Porque pobres bichos están siendo mal manipulados tal vez. Y no sé, no hay nada que hacer porque también hay gente local que el sustento de ellos no es el ecoturismo, claramente, es una chamba más y están sacándole el provecho y nos está como haciendo de la mejor manera. Entonces, sí, es muy triste y qué pena, ¿verdad? Como dijo el muchacho anterior, posiblemente eso repercute para la anidación del otro año y qué mal, ¿verdad? Acabar el recurso así. Solamente era un comentario, porque sí me sentí como muy potente y había que por lo menos ponerlo en el mapa, pero uno no sabe cómo hacerlo, menos si no ha vivido la experiencia. Entonces, pura vida, pasita. Muchas gracias. Sí, bueno, comparto con vos, ¿verdad? Si eso está sucediendo de esta forma, qué lamentable. ¿Qué podemos hacer si nos preguntáramos, verdad? Tal vez se me ocurre como lo que estaba comentando sobre las ventanas, ¿verdad? A veces, si vemos un problema que no está en nuestro control, ¿verdad? Pero creo que de alguna forma podríamos incidir, qué sé yo, ir a hablar con las personas encargadas, ¿verdad? Decirle, mire, yo soy observador de aves, me parece que pueden mejorar esto y el otro, ojalá que lo hagan varias personas, ¿verdad? Ejercer esa presión para que haya un mejor manejo de la visitación y de la visitación a esta colonia, de una especie que, como he dicho, es bastante sensible y es bellísima, ¿verdad? Sí se puede disfrutar de eso, pero responsablemente, ¿verdad? Y el perfecto ejemplo de eso es Reserva Pacuares, ¿verdad? Entonces, como dije, es digno de replicar lo que están haciendo ellos y ojalá que estas personas lo pudieran poner en práctica, pero lo bueno, Mona, es que vos identificaste esas malas prácticas, ¿verdad? Entonces, estar consciente de que esos son malas prácticas es un avance bastante importante, ¿verdad? Igual de tu compañera que fue a verlo, pero yo creo que sí se puede hacer algo, ¿verdad? Aunque sea ejerciendo un poco de presión. Bueno, gracias, Mona, por tu aporte. No sé si hay alguien más que quiera comentar, consultar. Ahorita no tenemos nadie más en lista. Entonces, ¿me avisan de que alguien más? Sí, no tenemos Perdón, a nadie Alonso, más. perdón que le interrumpa, es que sí me interesa realmente como seguir las redes de Paz para dar seguimiento ya a los proyectos y trabajos. Entonces no sé en qué redes sociales se podría seguir. Muchas Gracias. gracias. Voy a pasar por el chat. Creo que sí se ve, ¿verdad? Es paz con Z, paz.a.irola. Si lo pones en Facebook o en Instagram, ahí te va a salir mi cuentilla. Muchas gracias por el interés. Ok, bueno, gracias, Diego. Bueno, gracias Paz, por el medio de contacto. No sé si querés por ahí anotar la dirección de la página de tu Sí, proyecto. también gracias. Ajá. Cerulia.org. Como les comentaba, todavía hay bastantes cosillas que tenemos que subir, pero por si quieren visitarlo, ahí está. Voy a ponerles también el de aves y plantas. Si están interesados en conocer más, ¿verdad? Sobre qué plantas cultivar para atraer aves, y son plantas nativas, les recomiendo mucho avesyplantas.org. Ok, bueno, muchas gracias, Paz. En general, bueno, por el aporte, gracias por el trabajo que haces, bueno, por todas las recomendaciones que nos diste. Bueno, espero que puedan ser de gran utilidad para las personas que nos han acompañado hasta ahorita y quienes puedan revisar el material posteriormente en redes sociales. Y nada más, si no hay nadie más, nada más pedirle a Paz unas últimas palabras que quiera darnos de manera de cierre. Listo, bueno, no, muchas gracias, Río Urbano, a todas las personas que se conectaron y que hicieron sus preguntas y comentarios. Unas finales palabras, bueno, como comenté, ¿verdad? Que
la observación de aves es una actividad maravillosa con muchísimos beneficios para los seres humanos y para las aves mismas, pero tenemos que practicarla y ejercerla con responsabilidad, y para eso existen todas estas guías y manuales de buenas prácticas. Y no olvidar que el principio fundamental, ¿verdad?, es el bienestar de las aves, está primero que nuestros intereses, y si tenemos duda, preguntémonos, ¿mi comportamiento beneficia o daña? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Genial, muchas gracias. Recordarles, bueno, en los próximos días, posiblemente las próximas semanas, estaría subiendo lo que es la grabación, y bueno, para quienes se registraron por medio del formulario, se les estará haciendo llegar el enlace a sus correos. Bueno, de momento no me extiendo más. De nuevo, gracias a todos y todos. Y bueno, buenas noches.